La obra como tal adquiere más relevancia. En estos días se han elaborado ediciones bastante significativas, las cuales tratan de la barbarie del criminal, o la barbarie del que se hace pasar por matón, el cual es también, se denomina también como el idiota útil, aquel que se hace pasar por matón. Hay que ver si lo es o no lo es. Tanto así de que se ha hecho un análisis de cuáles son las obras que más me impiden. Yo lo he mencionado en ciertas publicaciones de autores como Alan Poe, R. L. Einstein, Dante Alighieri, entre otros. Describe lo oscuro y el cual se complementa con la escena del crimen en los diferentes contextos. La escena del crimen lo dice todo. Describe el rasgo que tiene el criminal. A pesar de que en las audiencias el criminal tiende a ser inocente. Y sí, es inocente porque en realidad cometió un error. No obstante la magnitud de lo que haya hecho, comienza desde que está en la calle robando un celular o robando 50 pesos y termina siendo un asesino. O algunos escogen el camino más rápido. Eh, Intimidan a su víctima, le sacan la plata y lo matan. También intimidan a su víctima, la víctima no tiene plata y lo matan. ¿Por qué se ha escogido el término la ciénaga de la muerte? Cuando yo estudiaba en la universidad, me quedé precisamente un viernes fregando por la internet. Como no tenía televisión, entonces pues me ponía a ver documentales en la computadora, en la PC, y descargué algunos videos, los cuales tengo todavía. Videos que guardan relación con el narco. Sí, con el narco. Estamos hablando de lo que yo me acuerdo. A ver, eso fue en el 2000, eh, en el 2016, me acuerdo. Estaba la mafia siciliana, la mafia hindú, la mafia japonesa y la mafia colombiana. Se llega a la conclusión de que en realidad las mafias las hay en todas partes, porque en un principio es un grupo de sujetos que se levantan en contra de un sistema establecido, un sistema social establecido. Un ejemplo es la mafia siciliana. Sicilia era una isla completamente eh, desorganizada. Ahí llegaban todo tipo de corsarios, españoles, eh, griegos, este, españoles, griegos, hasta de la misma Italia. Y fue la población la que tomó la justicia por mano propia
y comenzó a conformar las famosas mafias. Ah, y la mafia rusa. Uno se da cuenta de, de que el motivo por el cual surgen estas organizaciones delictivas, entre comillas, a pesar del tiempo, a pesar de la ubicación geográfica, comparten el mismo motivo: bajar de su pedestal a todo lo que concierne a un sistema de gobierno desorganizado. Vemos de lo que yo me acuerdo, haciendo un resumen de lo que yo me acuerdo, la mafia siciliana surge debido a un factor de que en la población no había orden. Y este grupo de personas se organizó para después conformar estas organizaciones y tener el control económico, político, social, inclusive hasta espiritual, del contexto. Esa es la mafia siciliana. La mafia rusa cuenta de que los zares estaban haciendo todo tipo de barbaridades. Y entonces la mafia rusa como tal surge en las cárceles, en Rusia. También, hago un paréntesis, también cambia el trato que tienen con los miembros, porque mientras que en la mafia siciliana se mete el cadáver del, del ex miembro de la familia, porque allá le llaman familia, en la mafia rusa le cortan un dedo o lo terminan desmembrando. En la mafia yakuza surge porque debido a la problemática que pasaba Asia en ese momento, muchos de los asiáticos, de los japoneses, que no me acuerdo si son chinos o japoneses, totales que eran asiáticos, debido a ese problema tan fuerte, ellos decidieron llegar a tierras americanas y refugiarse ahí. Entonces, este grupo de personas vio, vio en la necesidad de la población una oportunidad para sacar plata. Lo que están haciendo ahora, en la actualidad, los coyotes en la zona limítrofes en, en ciertos países. No voy a decir el nombre, obviamente. Ya sabemos cuáles son. No hay ninguna necesidad. La mafia hindú también se debe por cuestiones de... en la mafia yakuza más que todo se habla de los samuráis. Los samuráis eran los capos. Mientras que en Italia se habla de familias. Mientras que en Rusia se habla de reclusos. Y ya en la India se habla de una forma más política y más romántica. Inclusive ahí se ve envuelto la muerte ¿cómo es que se llama? De Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi no lo mató un francotirador común, a Mahatma Gandhi lo mató fue un miembro de la mafia. Eh, Está la mafia irlandesa, que es por el cual debido a que la élite privilegiada económicamente solo tenía derecho de comer, de tomar, y la población no tenía derecho a ninguna de este tipo de oportunidades, entonces fue que decidieron conformar estas organizaciones. Es decir, la mafia surge debido
a que están en contra de un sistema de gobierno organizado. Actualmente se cambia, se voltea la arepa. Es el sistema de gobierno quien acude a la mafia para poder conservarse en el poder. Como lo podemos notar, en la época de Rojas Pinilla, acá en Colombia, del otro lado del charco, eh, donde se crea el movimiento de una dualidad entre partidos, está el partido político conservador y el partido político liberal, donde se turnaban la gestión cada uno y no le daban prioridad a lo que decía a las demandas del individuo, digo, del civil. Por eso es que muchos de los miembros de estas doctrinas políticas se dedicaron fue a despilfarrar, a traficar con drogas. En ese tiempo, digo yo, que era de moda la época de la marimba, porque apenas la cocaína se estaba elaborando en los laboratorios de los Estados Unidos. Y luego llega entonces a Europa. ¿Cuál es la relación entre la mafia y el consumo de estupefacientes? Ojo, el consumo de estupefacientes es una forma de sostener a la organización, más no un elemento fundamental de la organización. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de una causa que hablar de una venta de estupefacientes. Entonces, se puede decir de que todo sistema de gobierno se sostiene gracias al crimen organizado. Y es que ya sabéis, en ciertos individuos, por ejemplo, tenemos al congresista Germán Vargas Lleras, cuando dio a conocer el símbolo de degollamiento. El signo de degollamiento dentro del ámbito del AMPA consiste en que a un miembro de la organización por X o Y motivo tiene que ser ejecutado. Entonces, matan al tipo, lo decapitan, entierran la mitad del cuerpo, el torso en un lado y la cabeza en el otro. Hasta los políticos pueden hablar en términos de mafias. En el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, cuando uno de los ex paramilitares decide enfrentarlo como tal en el tribunal, se puede notar la expresión del expresidente Uribe cuando hace así, queriendo decir, cállate porque te voy a joder. Vuelvo y repito, cualquiera puede acudir a este tipo de signos. Y entonces, ¿cuál es la reacción que debe tener la población frente a este tipo de signos? Me he dado cuenta de que en todos los documentales que hablan acerca de la mafia, me he dado cuenta, igual que series, me he dado cuenta de que la población siempre tiende a darle la razón al criminal. ¿Por qué? Porque el político es el que siempre roba. Sin embargo, el político quien financia a estas organizaciones delictivas. Por lo tanto, se puede decir de que la mafia como tal no es un problema social, ni siquiera para los miembros de la organización, porque tal como lo menciona Michael Francesa, la única forma, abro comillas, la única forma de salir de la mafia es al interior de un ataúd. Entonces, no tiene sentido considerarla un problema social. En eso dice uno, cualquiera puede salir al interior de un ataúd. Yo una vez fui a la funeraria porque estamos pagando el servicio funerario y yo cogí mi propia caja. Era bonita, era
color amarillo con blanco y encima había como una especie de tapete de tapete blanco. Y yo decía, en este ataúd voy a estar yo cuando me muera. Cualquiera puede, cualquiera puede eh, estar dentro de un ataúd, estar dentro de un féretro, pero ahora se habla del picado. En la mafia mexicana encontramos un lenguaje narco impresionante y es una de las mafias más peligrosas que hay eh, en contraste con las demás. Solo que este tiene un código único que no la tienen las demás, porque como lo mencionaba, en la Yakuza, por ejemplo, más que todo aplican el empalelamiento, donde agarran al muerto, lo meten dentro de una bolsa y acto seguido lo dejan colgando. También en ciertas organizaciones secretas donde agarran al muerto, lo cuelgan de patas, cabeza para abajo, con un tiro de gracia en la cabeza. Pero la mafia mexicana es como que la más llamativa de todas. Es un código de honor que permite darle importancia a la organización. Sí. En cuanto a la muerte de Vicente Castaño, ¿quiénes eran los Castaños? Los Castaños fueron los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia. Anteriormente le llamaban los tanqueros, luego fueron Autodefensas de Córdoba y de Cauca, AUCC, y después se convirtieron en Autodefensas Unidas de Colombia. ¿Por qué? Porque el flagelo de los grupos subversivos como la FARC y el ELN era tan fuerte que los diferentes terratenientes tuvieron que crear estos grupos paramilitares para defender sus territorios. Y entre eso estaban involucrados también políticos, porque de todas maneras ellos también heredan algo, y es que ellos son productos de este tipo de castas, por decirlo así, de castas. Las familias son para los narcos. Vicente Castaño, un tipo regordete. Eh, Fidel Castaño, a pesar de que hacía ejercicio, siempre en sus últimos días se le vio algo regordete. Y Carlos Castaño era el que más se mantenía, porque pasaba más tiempo en el monte que en la casa, porque el único de los tres que tenía entrenamiento militar era él. A Vicente Castaño, de acuerdo con lo que dice los antecedentes, él fue ejecutado con un tiro de gracia en la cabeza y los miembros que lo estaban persiguiendo, los manes que lo estaban persiguiendo, lo desmembraron y cogieron las partes y lo echaron en bolsas en recipientes de pintura, lo cual da a conocer una pregunta. ¿Qué quiere decir ese tipo de lenguaje dentro del narco? ¿Por qué entonces deciden acudir a ese tipo de métodos para poder deshacerse de sus anteriores miembros? Es para no dejar huellas. Recordemos una cosa, que también muchas de las organizaciones de tal índole, no puedo decir terroristas ni subversivos, porque de todas maneras pues, ellos son los que controlan los monopolios en los países. Ellos acuden a los rezanderos o acuden a la santería para proteger sus propiedades y para protegerlos a ellos de una balacera. Entonces,
mm, yo no quiero ser como los demás influencers que se ponen a ser partidarios de las doctrinas políticas, no. Lo que quiero es ser completamente imparcial. Yo no me involucro en temas políticos a pesar de que son los políticos mi objeto de investigación. Porque en las poblaciones yo no consigo nada interesante. En los políticos. Y lo que yo busco es eso, la imparcialidad. No trato de describir una realidad en el contexto. ¿Por qué? Porque eh, la población es cómplice de las masacres que se ejecutan en los territorios. Y es que la mente criminal como tal como yo la describo ahí, en las diferentes ediciones, es una mente completamente, digámoslo así, indiferente ante la causa de los demás. A ellos no les importa los demás, sino ellos. Porque a puertas cerradas comienzan a elaborar un dogma y luego lo ponen en práctica en las diferentes poblaciones. Y eso es lo que pasa. Por consiguiente, en cada una de las publicaciones yo no recreo ninguna clase de situación. Que sí soy muy duro, sí. ¿Por qué? Porque es que la mente del criminal es compleja. La mente del criminal es compleja, pero es predecible. ¿Por qué? Porque tú comparas el cerebro de un criminal con el de un niño de 7 años y te das cuenta de que por lo menos el niño tiene la capacidad de razonar, lo que no pasa con el criminal. Tanto así de que esa es la enseñanza que dan a conocer muchos padres de familia a los hijos. Uno ve por ahí a peladitos haciendo así. Claro, porque político la hace. Pero como yo he mencionado en muchas de las ediciones, si el único lugar donde se conoce al verdadero criminal, al verdadero matón, no es en una base del ejército. No vas a encontrar al verdadero matón por las calles portando un arma. Porque yo, con un cuchillo, fácilmente puedo cortar naranjas, mandarinas, peras. El verdadero criminal se conoce cuando está en la morgue. Es decir, cuando, ¿cómo diría? Cuando tiene el lomo abierto y está transpirando gases, que es la respuesta de la muerte. Tiene los ojos desorbitados, de ellos está saliendo bastante gusano. De la boca sale un aroma fétido, a puro azufre. Ese es el verdadero criminal. A diferencia de aquel que se hace pasar por asesino a sangre fría, cobrando extorsiones por ahí por la calle. En esencia, la ciénaga de la muerte es la reunión de todos estos escenarios donde se ha formado la mafia, siendo cómplice la población, siendo servil el sistema de gobierno. Muchas gracias y bendiciones.